Se explica a continuación un segundo ejercicio donde se aplica la ley combinada o ley general de los gases. Recordemos el enunciado de esta ley. Dice, la relación del producto entre presión, volumen y la temperatura de un gas permanece constante. Ampliemos la interpretación de esta ley. Cuando se tiene el producto entre la presión y el volumen de un gas y se divide por la temperatura, siempre dará un mismo valor, o sea, una constante. Por ejemplo, si tenemos la misma cantidad de gas con dos condiciones diferentes de presión, volumen y temperatura, la relación de estas variables en el ejemplo 1 siempre será igual a la relación de estas variables en el momento 2, siempre y cuando se conserve proporcionalidad entre las variables en ambos casos. O sea que el volumen y la temperatura en este ejemplo debe ser el doble, el triple o 4 veces la de este primer caso. O la presión y temperatura de este segundo ejemplo también debe ser el doble, triple o 4 veces los valores de este primer ejemplo. Al multiplicar los extremos por los medios de estas relaciones, origina esta otra forma de expresar esta ley. En estas tarjetas aparecen enlaces de tutoriales sobre la ley combinada o ley general de los gases y de otras leyes. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Pasemos ahora a analizar este ejemplo. Un gas ocupa un volumen de 300 mililitros a 35 grados centígrados y 722 milímetros de mercurio. Luego se comprime dentro de un recipiente de 0.1 litro de capacidad a una presión de 1.3 atmósferas. ¿Cuál es la temperatura final del gas en grados centígrados? Primero colocamos los datos. Aquí están el volumen, presión y temperatura del momento 1 y el volumen y la presión del momento 2. Nos piden la temperatura 2 en grados centígrados. La primera parte es convertir estos grados centígrados a grados Kelvin o escala absoluta. Para ello se le suma 273, dando como resultado 308 grados Kelvin. En segundo lugar, convertimos estos mililitros a litros. Para ello utilizamos esta equivalencia, en donde un litro es igual a 1000 mililitros. Los 300 mililitros se multiplican por un factor de conversión constituido por la relación entre litros y mililitros. Se sabe que un litro es igual a 1000 mililitros. Se realiza la operación y se obtiene como resultado 0.3 litros. En tercer lugar, convertimos estos 722 milímetros a atmósferas. Para ello se parte de la equivalencia en donde una atmósfera es igual a 760 milímetros. Los 722 milímetros se multiplican por un factor de conversión constituido por atmósferas y milímetros. Y se sabe que una atmósfera es equivalente a los 760 milímetros. Se realiza la operación y se obtiene que 722 milímetros son equivalentes a 0.95 atmósferas. Pasamos ahora a la cuarta parte del procedimiento. Ya al tener unificadas estas unidades, utilizamos la fórmula para hallar la temperatura sub 2. Al multiplicar extremos por medios de esta relación, obtenemos estas equivalencias. Despejamos la temperatura sub 2 y estos dos valores los pasamos a dividir, quedando que la temperatura 2 es el resultado de multiplicar estas variables y divididas por estas dos. Se hace el reemplazo de los valores dados en el ejercicio y al realizar la operación se obtiene como resultado que la temperatura sub 2 es igual a 140.49 grados Kelvin. Pero como la temperatura la piden en grados centígrados, a los grados Kelvin se le restan 273, obteniendo un resultado de menos 132.51 grados centígrados o 132.51 grados centígrados bajo cero.
Finalicemos este ejercicio interpretando la ley. Aquí tenemos que esta relación debe ser igual a esta relación. Si hacemos los respectivos reemplazos de los valores de la presión 1, volumen 1 y temperatura 1 y los valores de la presión, volumen y temperatura sub 2, al hacer estas operaciones nos da como resultado 0.000925, igual al valor del resultado de esta operación. Como podemos apreciar, la ley combinada o ley general de los gases queda demostrada. El enlace que aparece a continuación corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comaprendermas.com.